Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Y el fin de semana se acaba de aprobar el presupuesto de egreso de la Federación para el año entrante. Y para discutir este tan importante tema, porque usted sabe, el presupuesto es donde se define realmente cuáles son las prioridades del gobierno. Como decía por ahí un clásico, amistad que no se refleja en el presupuesto no es amistad. Prioridad que no se refleja en el presupuesto no es prioridad. Para platicar de eso, o de esto, hemos traído a un integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, conocedor del tema, diputado por Puebla, Mario Miguel Carrillo. Bienvenido, Mario. Gracias, doctor. Buenas noches. Pues háblenos de tú, porque si no te tengo que decir diputado. A ver, empecemos por qué fue lo que se aprobó. Es gigantesco, no tenemos más que 15 minutos, pero tú les dirías dos mensajes a los mexicanos. ¿Qué es lo que cambió, qué es importante dentro de este presupuesto? ¿Qué es lo importante? 8.3 billones de pesos que va a ser gasto que va a tener el gobierno federal para el próximo año, y cerca del 50% de ese presupuesto se va para atender temas sociales. Estamos hablando que el 30% es gasto federalizado para las 32 entidades. Ese gasto federalizado sube un 10% respecto al PEF del 2022 y un 20% que se va a atender temas tan prioritarios como lo es educación, salud, seguridad, infraestructura y programas sociales. ¿Cómo le fue a salud? Porque yo leí unas notas antes de la aprobación en el sentido de que iba a haber una disminución en las partidas asignadas a salud. ¿Cómo quedó eso? En términos reales, aumenta el presupuesto a salud. Estamos considerando cerca de 210 mil millones de pesos que va para la parte de salud, y esto combinado con el gasto de los otros 4 programas que forman parte de lo que llamamos el pentagrama del bienestar, representan cerca de 1.5 billones de pesos, es el 20% del presupuesto. En salud. Entre salud, educación, todo seguridad, infraestructura y programa social. Ahora, a mí lo que me llama la atención revisando el PEF, no sé si le cambiaron algo el fin de semana, porque son muchos datos, pero revisando el PEF de los últimos más 3 o 4 años, educación ha estado muy castigado. Prácticamente no ha tenido aumentos, y si los tuvo en este año son marginales, y no veo programas de rescate, dado el enorme hoyo y daño que representó la pandemia en todo el mundo, no es un problema mexicano, obviamente, sí. Pero cuando ves en otros países hay programas dedicados a eso, y yo no los encuentro acá, Mario Miguel. Aumenta el presupuesto en materia educativa, ¿no? Y sobre todo se va para pago de salarios para los maestros. El aumento que va a tener, estamos considerando cerca de 8% de aumento, para que no pegue tanto con estos términos que estamos viviendo de presiones de la inflación a nivel mundial que tenemos por el tema de la pandemia, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también hay inversión a infraestructura educativa. A través de los comités de padres de familia también hay un aumento en el porcentaje, y ya, digamos, el monto global son cerca de 408 mil millones de pesos lo que se está destinando en este PEF 2023 para el tema educativo. Pero no hay programa prioritario para el post-COVID en materia educativa. El de la escuela de tiempo completo, ese es un punto que, de hecho, lo modificamos a través de un transitorio. Lo presentó la diputada Sonia Rincón Chanona, incluso fue aprobado por la mayoría del Pleno, y ahí hay un aumento para la escuela de tiempo completo de hasta un 21% del presupuesto en apoyo de los comités de padres de familia de cada una de las escuelas. Pero la escuela de tiempo completo se volvió otra cosa, realmente. Se volvió un programa para financiar infraestructura y otras necesidades de la escuela, pero no es como antes un programa para todas las escuelas que tuvieran un horario más grande. Sí hay opción para poder ampliar el horario, están considerados los salarios de esta ampliación, y se hizo pensando sobre todo en las madres de familia, en los padres de familia que trabajan y que necesitan que sus hijos reciban un poco más de atención. Por eso se hizo así, por eso se aprobó en estos términos, y lo que buscamos nosotros al final es el bienestar de las y de los padres de familia. Ahora, les está tocando vivir un momento global muy complicado. Me refiero a las tasas de interés. Pues las agencias lo que dicen es que nos vamos a aventar todo el 23 pues, con un promedio de tasa de referencia de alrededor del 10%. Entonces, eso presiona mucho a las finanzas públicas, porque
sube el pago de la deuda. ¿Cómo vieron este escenario? Pues lo que nosotros estamos calculando es, vamos muy a la par, eso sí, en términos de estas presiones macroeconómicas globales, la Secretaría de Hacienda está reaccionando conforme a los términos que el Banco Central de Estados Unidos también está reaccionando. Perfecto. Entonces, estamos creciendo o estamos incrementando más o menos el mismo nivel. Nosotros consideramos dentro de este paquete económico, donde ya tenemos ley de ingresos y ahora acabamos de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que en términos, digamos, nominales, tenemos contenida el crecimiento de la inflación. Los datos arrojan 8.5%. Si los comparamos con el promedio de los países de la OCDE, que es de 10.3%, podemos decir que es un buen manejo y una buena contención de la inflación. Acaban de salir datos muy interesantes sobre crecimiento económico. 4.3% es lo que estamos creciendo en términos reales respecto al mismo periodo de noviembre del 2022 a noviembre del 2023. Bueno, ese dato, todos sabemos, es un datito ahí que saltó por razones estadísticas. El dato relevante, creo yo, es que apenas estaríamos recuperando el nivel del PIB que tenía el país previo a la pandemia. Correcto. Y si pasa lo que los pronósticos del PEF indican, no apenas estaremos llegando al nivel de PIB que había cuando entró este gobierno y estaríamos muy por debajo del PIB per cápita. Celebrar eso está bien, qué bueno, pero como decían en mi pueblo, una golondrina no hace verano. No hace verano. Pero quiere decir que se están tomando, en materia económica, se están tomando las decisiones adecuadas, las indicadas, y creo que vamos por una buena ruta y un buen camino. Vamos, creo que lo más importante, yo sí estoy de acuerdo con ustedes, que la política presupuestal ha sido prudente. Y yo sí creo que para lo que vimos en otros países, donde le metieron 10 puntos del PIB en el 20 y que ahora están enfrentando problemas, México afortunadamente no está en eso. Pero sí me preocupan dos cosas y me gustaría ver cómo lo ves, Mario Miguel. Lo primero, pues el paquete de pensiones crece y crece, sí, y no vemos, es decir, crecen porque por razones demográficas estamos creciendo y crece porque las pensiones no contributivas pues van a ir aumentando en los siguientes 2 años y una vez que otorgas estos derechos, son derechos, y yo no veo cómo se puede fondear eso para el siguiente gobierno. Digamos, me gustaría entender cuál es la dinámica de ingresos detrás de esas pensiones. ¿Hay una reforma fiscal pensada o cómo? Porque si no, no dan los números. Mira, qué bueno que tocas el tema porque incluso ya lo habíamos discutido hace un par de semanas con el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, donde este fondo de pensiones lo estaban considerando como un activo financiero, cosa que es totalmente falsa. Lo que se está pensando ahorita es volver a retomar los niveles que tenía este fondo de estabilización que se tuvo que ocupar para el tema de atender la pandemia del COVID y lo que una vez que esté fortalecido este fondo de estabilización, lo que sigue es poder fondear las pensiones, porque lamentablemente, y esto digo, no es algo que nosotros digamos, es algo que es bien sabido, las administraciones pasadas se dedicaron a utilizar el fondo de pensiones para otras cosas que no era para garantizar, digamos, los rendimientos, en este caso, por ejemplo, de las AFORES. Pero al año 4 tú decides ampliar las pensiones no contributivas y ya como que se ve un poco raro estarle echando la culpa al pasado, ¿no? ¿Cómo vas a fondear ese aumento que tú estás dando? Estamos considerando que pueda ser a través de este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Ahora, qué bueno que tocas lo del FEIP, lo del fondo de estabilización, porque los días recientes se generó muchísimo ruido con la idea de que podías tocar a través de una redacción bastante laxa, podías tocar otros fondos, incluso se empezó a especular que si se iban a ir sobre los fondos de pensiones del privados, etcétera. Sería muy útil que nos explicaras cómo quedó. Lo que se modificó fueron las reglas de operación y lo que ahora puede ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que pueda utilizar todo lo que sea considerado activo financiero. ¿Y a qué me refiero con activo financiero? Los recursos excedentes del petróleo, los recursos excedentes de renegociaciones de deuda
o en este caso los recursos excedentes que tengan los estados y los municipios en presupuesto o en el ejercicio del presupuesto de la federación. Entonces, antes de que caigan en subejercicios, la federación o la Secretaría de Hacienda puede tomarlos y mandarlos a este fondo de estabilización. La idea es volver a regresarlo a nivel que teníamos nosotros cuando llegó el titular del Ejecutivo actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para poder dejárselo a la próxima administración en los mismos niveles en lo que lo encontraron. ¿Y cómo se compatibiliza esto con el Fondo Mexicano del Petróleo? Porque había, precisamente para los picos, y el año pasado hubo picos muy importantes, había que remitir esos dineros al fondo. ¿Cómo quedó eso? ¿Modificaron la ley del fondo? No sé, la verdad. Viene parte de las reformas que hicimos de este FAPE, y lo interesante es, por ejemplo, acabamos de tener la comparecencia del ingeniero Octavio Romero, director de Pemex, hace un par de semanas, y él lo que nos estaba diciendo es más o menos cuál es el nivel de inversión que está teniendo actualmente en Pemex. Muchos de estos excedentes de los recursos petroleros se fueron para dos cosas: inversión en Pemex y sobre todo el pago de la deuda, que está en niveles muy altos, y lo que es tanto la deuda como el costo financiero de la deuda era algo que le preocupaba a esta administración, y hoy les puedo informar, conforme a los números que nos ofreció el director Romero, que esta deuda de Pemex ya ha bajado un 5% de cómo se la entregó la administración de Enrique Peña Nieto. Ahora, con precios del petróleo 3 veces más altos, pues lo menos que se podía esperar. Sí. El problema, yo creo, es que no cumplieron con sus promesas de producción, porque el director fue a decirles las nuevas promesas, pero las de arranque de esta administración es estar produciendo este año 2.5 millones de barriles. Bueno, el tema de la inversión en Dos Bocas, como cualquier tipo de proyecto de infraestructura, pues se ha ido alargando un poquito. Ya está inaugurada la primera etapa. También ha subido el precio, pero digo, se está alargando, por eso no estamos procesando, refinando el crudo como lo tenemos pensado. Está la adquisición de la refinería de Deer Park, que ya le está aportando los barriles de petróleo que más o menos se está estimando. Cuando entró, y eso también lo anunció el director Romero, cuando entró la administración se estaban produciendo menos de 400,000 barriles de petróleo. Hoy ya en día, con la estabilización de Deer Park y lo que se ha rescatado de las otras 6 refinerías, estamos ya hablando de niveles de 800,000 barriles de petróleo diarios. Procesamiento de crudo. Procesamiento de crudo. Entonces, ese es un aliciente que nos puede llevar a que, terminando esta administración del 2024, podríamos estar llegando a estos niveles de 1.2 millones de barriles diarios, que es con lo que nosotros estaremos pensando que ya no se estarían importando tantas gasolinas, y por lo tanto generas la soberanía energética que tanto buscamos. Ahora, fiscalmente es una duda, nos queda muy poco tiempo. Yo nada más quería terminar. Si tienen algún colchón para las obras del presidente que están costando mucho más de lo programado originalmente. Vienen incluidas en el paquete de egresos de la Federación 2023. El monto que está dentro de todos los proyectos de infraestructura son 670,000 millones de pesos que están considerados para todos los proyectos de infraestructura, incluidos el Tren Maya, incluidos Dos Bocas y incluido también el tren intrasísmico. Tenemos que despedir el programa. Mil gracias, Manuel Miguel. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá y pudieras venir aquí a mediados de año a ver cómo va la situación y volvernos a explicar. Muy buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Diputado, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.